Este va a ser un tutorial de aplicaciones prácticas para hacer dos tipos de superficies, todas ellas con superficie reglada. Hablaremos de las superficies regladas alabeadas y también de los adaptadores. Las superficies regladas alabeadas son las primeras que vamos a hacer. Son aquellas que no son desarrollables y cuando cada generatriz se cruza con su inmediatamente próxima, a estas superficies no se les puede desarrollar en el plano. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Empezamos con el cilindroide. El cilindroide es esta que tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí es varias capas, la capa auxiliar, verde y amarilla, que nos sirven pues para centrarnos y saber dónde estamos. Aquí tenemos un cuadrado de 10 por 10 y luego las curvas 1, 2, 3 y 4 y la capa de superficie. Vamos a ver cómo funcionamos aquí. Aquí, ¿qué elementos tenemos? Pues tenemos simplemente una semicircunferencia vertical y otra semicircunferencia vertical, pero que está un poco girada. Es decir, esta de aquí, ¿veis? La podemos girar para que se quede sobre el lado amarillo, pero la tenemos un poco girada. Y además sus centros están desplazados, es decir, no están una enfrente de otra. ¿Veis? Tal como lo tenemos ahí, eso es. Esto que tenemos aquí amarillo simplemente nos sirve como referencia. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger superficie reglada y marcar una y a continuación la otra. Y esto es lo que obtenemos. Esto es lo que obtenemos que, como veis, tiene esta forma y que se llama cilindroide. ¿Por qué salen tantas rayitas? Ahora lo vemos ahí. Bueno, pues dependiendo, vamos a darle marcha atrás y lo veremos ahora. Si ponemos surf tab 1, esta es la variable de sistema que nos dice cuántas líneas tenemos en una dirección. Aquí tal vez haya muchas. Vamos a poner siempre múltiplos de 4. Por ejemplo, 5 por 4, 20. Pues 20 para surf tab 1 y surf tab 2 será también suficiente con 20. Si la curva que nos va a salir es tiene muchos vértices, entonces mejor que estas variables de sistema las aumentemos, por ejemplo, a 100 como estaban. Bueno, pues ahora repetimos superficie reglada, marcamos esta y en un punto similar marcamos esta otra. Ya la tenemos ahí, veis, hay muchas menos líneas en la dirección U. En la otra dirección no hay ninguna porque no es necesario. Pues ya tenemos el cilindroide hecho. Vamos con el siguiente elemento, es el paraboloide hiperbólico. Es este de aquí. Este también es muy sencillo. Tenemos dos directrices, la azul y la roja. ¿Veis? Esta está levantada una distancia con respecto a esto que sería el suelo y la otra parte del propio suelo. Si lo vemos así, ¿veis? Esto es lo que tenemos. Simplemente esas dos rectas, esta inclinada en esta dirección, esta en esta otra o en las direcciones que queramos. Esta superficie paraboloide hiperbólica está engendrada por la recta azul y la recta roja. Son dos rectas llamadas directrices y que se desplazan paralelamente a un plano fijo llamado plano director. Bueno, pues esto es tan sencillo como ahora escribir superficie reglada y ya la tenemos. Marcamos este punto, marcamos este otro y como veis aquí nos sale una especie de parábola. ¿Vale? Según como nos coloquemos, la veremos mejor. Ahí la tenemos, ¿veis? Esto de aquí es una parábola, pero en realidad lo que tenemos es este tipo de curva, obtenida fácilmente a partir de esas dos. Como ya habréis visto, os he dado un archivo en donde está todas estas figuras ya preparadas para que no tengáis que trabajar en su creación. Todo esto ya os lo he dado en un archivo que podéis descargaros. Vamos con el siguiente caso. Esto que vamos a hacer es un conoide recto. Aquí lo que tenemos es un círculo en la base y a una cierta altura, la que queramos, una recta, sin más, ¿vale? Pero el círculo lo hemos dividido en dos partes, la azul y la roja. Y la recta es una recta única. Lo que vamos a hacer es una superficie reglada entre esta y la recta y otra superficie reglada entre esta curva azul y la recta. Superficie reglada. Marcamos esta y marcamos esta. Ya tenemos esa parte hecha. Marcamos superficie reglada, la línea morada y la roja. Y ya tenemos aquí nuestro conoide recto.
evidentemente es recto porque la línea morada pasa por el centro del círculo. Recordar que solamente podemos utilizar superficie reglada entre dos curvas que sean cerradas o dos curvas que sean abiertas. Por eso, al tener aquí el círculo, que es una curva cerrada, y la recta, que es una curva entre comillas, abierta, hemos tenido que dividir el círculo en dos para no tener una superficie, una curva cerrada, sino una curva abierta y la azul también abierta. Pasamos al siguiente caso. Esto que vamos a hacer ahora se llama tetraedroide. ¿Cómo están colocadas? Pues ya veis, la recta azul está contenida en el plano de abajo y la recta roja está arriba. Estas dos rectas son entre sí perpendiculares y se cruzan, es decir, si las viéramos desde arriba, ¿veis? Son perpendiculares la roja y la recta y está una encima de otra. Volvemos a aplicar superficie reglada. Marcamos un punto de esta, otro punto similar de la otra y ya la tenemos ahí. ¿Veis? Esta es la figura que se obtiene. Recordemos que siempre estas superficies que estamos creando les podemos dar volumen, las podemos engrosar. Vamos a recordar cómo se hacía. Venimos a modificar, operaciones 3D, engrosar, marcamos. Y ahora le decimos de las tres opciones la segunda, convertir los objetos seleccionados en sólidos 3D. Nos dice qué grosor le queremos dar. Vamos a decirle que un grosor, por ejemplo, de 0,5. Le damos a Enter y al cabo de un rato pues nos lo hace. ¿Veis? Tal vez el grosor de 0,5 sea demasiado, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente. Esto sería un helicoide oblicuo. El helicoide oblicuo es muy fácil de entender cómo se hace. Esto es una hélice que la hemos construido con esta opción de aquí, en donde el radio de la base y el radio de arriba es el mismo y le hemos dado una cierta altura. Y luego tenemos este eje. Entonces tenemos aquí dos curvas. Por un lado la curva roja y por otro lado la curva azul. Son las dos curvas a las que vamos a aplicar la superficie reglada. Marcamos una, marcamos otra y ya tenemos aquí nuestra superficie reglada. En este caso, veis, sale de aquellas maneras porque tenemos poca, la variable surftab1 y surftab2 son variables que les hemos dado un valor de 20 solamente. Así que antes de hacerlo vamos a cambiarlas. Vamos a ponerle el valor de 100 que habíamos puesto antes y a surf también le ponemos el valor 100 en lugar de 20. Repetimos la orden, superficie reglada, marcamos una, marcamos otra y ahora veis ya sale mucho mejor. Ya los vértices ya no se notan y tenemos ahí perfectamente hecha nuestra figura. Como digo, ¿veis? Hemos partido de la hélice, radio de la base, radio de arriba el mismo y la altura que queramos. Y luego el eje que pasa por el medio. Esto es lo que se llama helicoide oblicuo. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso se llama cuerno de vaca. Tiene ese nombre. Es una superficie reglada, alabeada también, como las anteriores, también la que se le conoce como paso oblicuo o, como digo, cuerno de vaca, y que tiene por directrices dos semicírculos, que son estos de aquí, que ves, este y este, son semicírculos, es decir, si los vemos desde frente, nos hemos quedado con la mitad de cada uno, y cada uno de ellos lo hemos dividido en dos partes. Ahí tenemos las cuatro curvas, azul, cian, morada y roja, con las que vamos a trabajar. ¿Cómo hemos dividido esto? Porque no los hemos dividido por la mitad. Pues mirar, muy fácil. Hemos puesto el primer círculo, hemos puesto el segundo, hemos eliminado la parte de abajo de uno y de otro, y a continuación hemos trazado este plano verde, que es perpendicular, es vertical y perpendicular a los dos semicírculos. Donde esta recta del plano verde corta a este semicírculo, hemos dividido en dos partes, izquierda morada, derecha azul. Donde esta recta corta a este semicírculo, hemos dividido en dos partes, cian y roja. Bueno, y ahora vamos a aplicar de nuevo superficie reglada.
marcamos este y este de aquí, marcamos este y este de aquí. Ya lo tenemos. Cuerno de vaca o paso oblicuo. Y ahora pasamos ya a los adaptadores. ¿Qué son los adaptadores? Pues es cuando tenemos un tubo, por ejemplo, con una sección circular y con una sección cuadrada. Y tenemos que hacer que este tubo empalme el uno con el otro. Hay distintos tipos de adaptadores. Podemos pasar de un círculo a otro círculo. Eso sería muy fácil, pero en este caso pasamos de un círculo a un cuadrado o a un rectángulo, me da igual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos este cuadrado. Y por su punto medio hemos levantado una vertical de la altura que sea y hemos dibujado un círculo. Primero descomponer el cuadrado en 4 lados. En cada una de las esquinas hemos puesto la otra curva, la morada, ¿veis? Y el círculo también lo hemos dividido en 4 partes. Hemos hecho 4 arcos. Y en cada final de arco ponemos la otra curva, la roja. Por lo tanto, tenemos 4 curvas. La roja, la azul, aquí arriba, la morada y la cian. Y tenemos que ir con superficie reglada uniéndolas. Marcamos la primera curva, marcamos la segunda, que sería el punto. Ya lo tenemos. Ahora vamos desde este trozo de arco al punto de abajo. Ya lo tenemos. Ahora, si quisiéramos con matriz polar, podríamos hacerlo. Voy a seguir haciéndolo, pero bueno, luego lo haremos con matriz polar, que es mucho más rápido. Le damos la vuelta y ahora por el otro lado. Ya solo nos queda este arco y esto de aquí. Pues ya lo tenemos acabado. Esta sería nuestra superficie que nos permite pasar, un adaptador que nos permite pasar de un cuadrado a un círculo. Vamos a darle marcha atrás. Nos quedamos con estas dos que habíamos hecho y ahora con matriz polar le decimos que las copie varias veces. El centro de la matriz sería este y el número de elementos sería 4. Ya lo tenemos hecho. Vamos a la siguiente figura, en donde lo que tenemos es el cuadrado, o rectángulo, da igual, el cuadrado en este caso de abajo y el cuadrado de arriba, y este está girado 45 grados con respecto al otro. Es decir, que si nosotros venimos aquí, giramos, ¿veis? El rojo está girado 45 grados con respecto al azul. Pues hemos hecho lo mismo que en el caso anterior. Hemos dividido este cuadrado lo hemos descompuesto, tenemos 4 líneas y en cada vértice hemos puesto el puntito azul. Lo mismo hemos hecho aquí, hemos dividido el cuadrado cian en 4 lados y hemos puesto los vértices morados. Por lo tanto, las curvas que ahora tenemos que unir son las mismas de antes. Las azules con las cian y las rojas con las moradas. Vamos a utilizar superficie reglada. Marcamos esta y esta de aquí. Y ahora ya podríamos aplicar la matriz polar. Cogemos, decimos que con respecto a este punto y que sean 4 elementos. Ya tenemos hecho el adaptador que nos permite pasar desde el cuadrado de arriba al cuadrado de abajo. De esta manera, ¿vale? Siguiente figura, otro adaptador en donde lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí un cuadrado que hemos redondeado sus esquinas y tenemos aquí un círculo. Y además el círculo está colocado sobre una esquina. Si lo vemos desde arriba, lo veremos mejor. El círculo cumple la condición, además, de que esta parte del círculo está sobre esta esquina. Y el redondeo, el radio del redondeo, que en este caso es 10, es el mismo que el radio de este círculo. Eso es fundamental, ¿vale? Por lo tanto,
¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a hacer un adaptador entre este círculo y este cuadrado redondeado. Pues este círculo, que lo hemos dividido en 4 partes, al final de cada parte hemos puesto los puntos. Y aquí tenemos este cuadrado redondeado en donde al final de cada una de esas partes hemos puesto los puntitos. Bueno, pues tenemos que unir esto de la siguiente manera. Cogemos superficie reglada y empezamos por marcar el punto con la recta. Y ahora el arco con el arco. Ya lo tendríamos hecho si el círculo estuviera en el centro, pero aquí no podemos aplicar matriz polar porque el círculo está en un lado. Bueno, entonces marcamos el punto y la recta y vamos haciéndolos todos. Y ahora marcamos el arco con el arco. Giramos y seguimos. Marcamos el arco con el arco, marcamos el punto con la recta, el punto con la recta y el arco con el arco. Y ya tenemos aquí nuestro adaptador. Hemos pasado de este círculo de arriba a la parte de abajo. Este sería el resultado, ¿vale? Insisto, como siempre, todo esto lo podemos engrosar y convertirlo en un sólido. O en una superficie, todo ello no en varias superficies, sino en una sola superficie. Y por último, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí lo que tenemos, hemos hecho con 3 de malla, hemos hecho esta malla formada por varias líneas en la dirección M y en la dirección N. Esta malla es editable. Evidentemente, cuantas más vértices tengamos, mejor lo podremos editar. Para editarlo es muy sencillo. Nos ponemos encima de ella. Y veis, aquí aparecen los vértices. Estos vértices yo los puedo subir. Los puedo desplazar en la dirección del eje Z o llevarlos hacia la derecha o hacia la izquierda. Mejor subirlos en la dirección que aparezca ahí, la distancia que sea la que queramos. Vamos a poner aquí 5, por ejemplo, y que aparezca más Z para saber que vamos en la dirección de Z. Vamos a coger otro vértice, este de aquí, vamos a subirlo una cantidad más pequeña. Vamos a coger este, vamos a bajarlo, siempre que aparezca el eje Z. Y así podemos ir haciendo con todos los que queramos. Este también vamos a ir bajándolo, que no nos aparezca torcido mejor, que aparezca siempre la Z. Este vamos a levantarlo y se ponga en rojo y lo levantamos la cantidad que nos parezca. Vamos a subirlo bastante. Este de aquí también vamos a subirlo bastante. Una vez que hemos acabado de levantar los que queramos, podemos venir este de aquí, también podemos levantarlo. Una vez que hemos acabado le damos a Enter y ya está. Esto es lo que hemos obtenido. Insisto, cuantas más líneas hagamos en la malla, pues mejor nos será. Pero es que ahora podemos utilizar la orden Edit Pol y aplicarle a esto de aquí. Y aquí nos dice que podemos volver a editar los vértices. Veis que aparece el primer vértice, cada vez que le doy a Enter va al vértice que va a la derecha. Los podemos volver a cambiar si quisiéramos, pero no es eso lo que quiero. Salgo de aquí y dentro de editar vértices está esta orden que se llama amoldar superficie. Fijaros, lo que ha hecho ha sido redondearla, ¿vale? Ha moldado la superficie. Salimos, aquí la tenemos. Es decir, ya no están las partes puntiagudas que teníamos antes, sino que las ha redondeado. Pero eso no es todo. Si nosotros ahora venimos aquí a malla y dentro de malla cogemos suavizar más, le damos y dice convertir los objetos que no sean malla antes de agregar. Bueno, pues le decimos esta opción y crear malla. Y fijaros lo que me ha hecho, me los ha redondeado todavía mucho más. ¿Veis? Y esto de aquí, como decimos, lo podemos convertir si quisiéramos en un sólido. Vale, pues aquí tenemos el resultado, ¿veis? Ha quedado bastante bien. Si en vez de tener el Sub-Tab 1 y el 2 en una cantidad, la que sea que tenemos ahora, me parece que era 100, lo tuviéramos en 300, pues nos aparecería mucho más redondeado todo esto.
Como podemos apreciar en estos movimientos que estamos haciendo, hemos construido a partir de la superficie reglada todas estas curvas, alabeadas unas y adaptadores otros, que de una forma relativamente sencilla obtenemos estas curvas en el espacio. Y como ya he dicho en varias ocasiones, todas estas superficies las podemos engrosar y convertirlas, por tanto, en un sólido, con el cual podemos hacer las operaciones habituales de unión, diferencia e intersección.